Y ayer le informé que en Chihuahua, Francisco González Arredondo, exfiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, fue detenido. Lo acusan de tortura psicológica y violación a derechos humanos. Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, recordó en sus redes que Francisco González fue coordinador de la Operación Justicia para Chihuahua, incluida la llamada Operación Zafiro y la nómina secreta de Duarte. Javier Corral, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Al contrario, Elisa, muchísimas gracias por la oportunidad. ¿Qué está pasando, Javier? Ya nos adelantabas en algunos momentos, en otras entrevistas, esta persecución que comentas hay en contra de tus colaboradores, de tu gestión y de tu propia persona por parte de la gobernadora actual y sobre todo por los vínculos que tienen con César Duarte, quien, por cierto, está detenido precisamente por las investigaciones que hizo la Fiscalía durante tu gestión. ¿Qué está pasando, Javier? Estamos ante una acción planeada y orquestada para criminalizar el combate a la corrupción que se dio durante mi gobierno. Constituye una revancha política del grupo que tomó el poder en Chihuahua para castigar a quienes documentaron y demostraron ante decenas de jueces federales y locales la enorme corrupción que saqueó al Estado durante la administración de César Duarte Jaques y de la que María Eugenia Campos Galván, la actual gobernadora, fue una de sus cómplices y beneficiarias. En este contexto, Elisa, es en el que hay que ubicar la ilegal detención del exfiscal anticorrupción Francisco González Arredondo, una clara y burda acción de venganza de la gobernadora María Eugenia Campos en contra de este coordinador de la Operación Justicia para Chihuahua, que también la tocó a ella, porque ese es el tema también de fondo. Él fue quien coordinó al grupo de ministerios públicos que llevaron a la actual gobernadora a proceso por el delito de cohecho, al ser parte de la nómina secreta de César Duarte, un hecho que de manera incontrovertible quedó acreditado en audiencias públicas de imputación y por lo que ella fue vinculada a proceso penal por un juez de control en plena campaña electoral a la gubernatura. Aunque hay que recordar que un día antes de su toma de protesta, María Eugenia Campos fue librada de esta vinculación por un magistrado y entonces quedó suspendido el proceso en su contra. Estamos viviendo una brutal regresión a un ambiente de impunidad, de corrupción en el estado de Chihuahua. Aquí hay una ruptura del Estado de Derecho y se busca allanarle el camino de impunidad a varios actores políticos, no solamente al exgobernador César Duarte, sino también a los implicados de la Operación Zafiro, entre ellos Manlio Fabio Beltrones, entre ellos Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, porque lo que nos hemos dado cuenta el día de hoy, a lo largo de la audiencia de imputación al licenciado González Arredondo, es que todas estas acusaciones de supuesta tortura psicológica se centran en el juicio oral que se llevó contra Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, más conocido como La Coneja. Son testigos colaboradores con identidad reservada que habían ofrecido, en este caso como en otros, testimonios muy valiosos por ser colaboradores directos de César Duarte y además operadores en la desviación de los recursos públicos. Después de 5 o 6 años de haber brindado esas declaraciones, ahora se retractan y se dicen torturados psicológicamente. Debo decirte, Elisa, que esta estrategia busca precisamente favorecer los intereses tanto del exgobernador en las propias investigaciones de él, como en los casos de la nómina secreta, donde está involucrada la actual gobernadora, y de la Operación Zafiro, donde está involucrado Manlio Fabio Beltrones. Al tratar de desacreditar, descalificar las investigaciones, buscan desmontar, incluso llegar a echar abajo las sentencias, como la sentencia que recibió Alejandro Gutiérrez en Chihuahua por el desvío de 250 millones de pesos de la Operación Zafiro que este estado documentó. Oye, Javier, pero ¿qué hacer al respecto si había ya una declaración de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez?
si son juez y parte, por lo que nos estás comentando en estos momentos, quienes ahora gobiernan en el Estado y por supuesto que toca intereses amplísimos, como también lo hemos documentado con el tema de la Operación Zafiro. ¿A quién acudir en estos momentos, Javier? Porque, pues al parecer, en el Estado no van a dar marcha atrás. También no sé si tú estés tomando alguna acción porque puedan ir contra ti también. Bueno, todo esto está orientado precisamente a tratar de generarme a mí una responsabilidad. Lo ha dicho la propia gobernadora desde el 11 de octubre del año pasado, cuando ni siquiera estaban presentadas las querellas por parte de estos testigos con identidad reservada. Ella lo ha dicho ya en varias entrevistas, incluso ha afirmado que le constan las torturas psicológicas que en mi gobierno se dieron, porque obviamente pone su propio caso. Dice, yo lo digo a partir de mi propio caso, en donde se fabricaron, dice, testigos. Obviamente no se fabricó ningún testigo. Ella recibía dinero de César Duarte en un sobre que se le entregaba en el sótano de la Secretaría de Hacienda en su propia camioneta por el tesorero de la Secretaría de Hacienda, y esos testimonios fueron absolutamente ventilados en audiencias públicas. Por supuesto que en Chihuahua no hay condiciones para llevarse ni el juicio de Duarte, ni un juicio en materia de tortura psicológica sobre estos asuntos. Pues evidentemente tendremos que acudir a la justicia federal, porque aquí el propio Poder Judicial se le entregó de nuevo a César Duarte. Aquí hay un cogobierno entre María Eugenia Campos y César Duarte, y están comprometidos porque están vinculados en ese pasado de corrupción, de colusión y de complicidad. Entonces, ni el Poder Judicial ni el Poder Ejecutivo pues son garantía de un juicio justo, de un juicio imparcial. Por supuesto que vamos a acudir y vamos a respaldar en todo al licenciado Francisco González Arredondo, porque se trata de una persona honorable. Es un hombre con vasta experiencia en la investigación de delitos, Elisa, siempre responsable, comprometido con la función y de probada honestidad. Debo decir, a la Fiscalía General de la República, vendrás personalmente, Javier. ¿Tienen alguna fecha, alguna acción concreta? Bueno, lo que vamos a buscar precisamente es que este juicio lo lleve el licenciado González Arredondo en libertad. Además, se trata de un delito que no tiene prisión preventiva oficiosa y no hay ninguna condición o circunstancia para que él esté en prisión. Puede llevar perfectamente este juicio en libertad, y eso es lo que se está exigiendo, porque además él ha estado aquí a lo largo de todo este año, desde que la gobernadora María Eugenia Campos concluyó y decretó que había habido torturas, porque eso lo dijo el 11 de octubre del año pasado. O sea, ella se había adelantado ya a sentenciar, ya había hecho su juicio sumario. Aquí ha estado el licenciado González Arredondo, es profesor de la universidad, un profesor con mucho prestigio, porque ha sido un profesional del derecho honorable, recto. No solamente fue el primer fiscal anticorrupción o el encargado de la Operación Justicia para Chihuahua, fue el primer fiscal en materia de derechos humanos y desaparición forzada. Y precisamente pues vamos a recurrir a todas las instancias en materia de amparo. Vamos a generar la defensa política, jurídica, social del licenciado González Arredondo, Elisa. Pues seguiremos atentos, Javier. Como siempre, gracias, y si nos lo permites, mantengámonos en comunicación para informar a la audiencia. Muy buenas noches. Por supuesto, yo agradezco muchísimo esta atención. Buenas noches. Buenas noches.